Te cuento una película con John Silence y compañía. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de análisis, reflexión y crítica de películas. En este caso, de películas de tiburones en este programa de Te cuento una película. Películas de tiburones. ¿Quién no creció viendo películas de tiburones? Yo crecí viendo las películas de tiburón. Que por cierto, algunas de ellas muy mal hechas, otras demasiado aburridas para un niño. Pero hay algo que quiero destacar, fíjense. Ahora se ha roto un equilibrio en el cine. Y es que antes podías esperar 2 horas la película para ver 30 segundos un tiburón mecatrónico que a leguas se notaba falso, pero que por algún motivo lograba que la película tuviera una audiencia y un público espectacular. Aunque el tiburón ni salía, bueno. Ahora, desde un principio de las películas salen tiburones gigantescos, salen tiburones prehistóricos, salen megalodones y no funciona. No funciona como funcionaban antes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues vamos a hacer esa reflexión en este programa. Quiero aprovechar para mandar un gran saludo y un gran abrazo y muchas felicitaciones a mi amiga Gala. Gala, ella vive en Colombia y hasta allá en el bosque lluvioso y misterioso donde ella vive, le mando mis felicitaciones porque hoy es su cumpleaños. Felicidades, amiga Galadriel. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando de la película más icónica de tiburones, que surgió por allá de 1975 a manos de Steven Spielberg, y por supuesto es Tiburón. Y Tiburón está basada en un libro, en una novela homónima de Peter Benchley. Hay varios datos curiosos que quisiera yo hablar de esta película y que yo me lo sé, que ni los investigué porque yo me lo sé, porque a mí me gusta mucho y alguna vez me enteré de ellos. Y es que la primera, el escritor se arrepintió de haber escrito esa novela porque a raíz de esa película pues empezó una situación muy terrible contra los tiburones. De por sí eran cazados, pues después fueron más. Se les ha estigmatizado como unas criaturas malignas, perversas, crueles y despiadadas en el océano, y entonces pues muchos pescadores y mucha gente los agrede. No se diga ya los asiáticos que solo les cortan la aleta para hacer sopa y los dejan morir a la deriva. Una cuestión muy cruel. Desgraciadamente hemos notado que por allá pues tienen esa nefasta costumbre de hacer cosas inimaginables con los animales. Y también tenemos otro dato curioso, que resulta que el tiburón animatrónico que estaba diseñado para la película tuvo muchas fallas porque nunca se esperaban que se fuera a mojar tanto. Pero si iba a estar en el océano, ¿cómo no imaginaban que se iba a mojar tanto? El caso es de que esta película fue filmada en Massachusetts y tuvo muchos problemas, por lo cual Steven Spielberg, rompiendo un poquito con su manera de crear cine, decidió que en muchas escenas se sugiriera la presencia del tiburón en vez de que se observara, para facilitar más la grabación en el set. Y entonces resulta que eso dio como resultado que la película tuviera esa parte como tenebrosa, esa atmósfera increíble, acompañada de la canción que todos conocemos de tun, 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 tun. Padre, ¿no? A mí me encanta esa canción.
esa melodía. Y resulta que por eso se creó ese ambiente y esa película se destacó por esa parte opresiva que pocas veces se veía en el cine de Steven Spielberg, porque él es como muy visual, él es como muy obvio. Y sí hizo películas extraordinarias, pero pues no era su fuerte, ese misterio, esa cuestión atmosférica, oscura y oceánica. En este caso algo nuevo, escenas bajo el agua, muy bien diseñadas y muy bien realizadas. Eso es lo que se puede creer de la película Tiburón, pero quienes la vimos sabemos que es un tanto aburrida. Porque, pues como la mayoría de las películas de esa época, tienen una trama muy enredada entre los personajes y lo que uno quiere ver es el tiburón, ¿no? Pero tiene un buen equilibrio, porque por ejemplo ahora en las nuevas películas de tiburones, pues inmediatamente en la de Megalodón, luego sale un Megalodón, en la de Megalodón 2, ¿no? Luego vemos en pantalla el Megalodón y no genera esa emoción. ¿Por qué no genera esa emoción? Yo no sé qué es lo que pase, amigos. Si uno se da cuenta que hay una pantalla verde, pero en el fondo a mí me causa mucha tristeza y mucha controversia que el cine actual no pueda generar tanta emoción como el cine anterior. No sé qué ocurre, yo creo que falta un mejor diseño en las escenas, en que puedan crear precisamente esa parte atmosférica, misteriosa y que te va atrapando. Yo creo que esa clase de películas de acción, más que se dediquen todo el tiempo a hacer de acción, requieren esa mezcla extraordinaria que tuvo la cinta de Tiburón. Pero, reitero, a pesar de ello, se tarda un poquito en que el tiburón vaya apareciendo poco a poco. Me queda muy en la mente la imagen del tiburón blanco persiguiendo a unos jóvenes en un velero, que es lo que podemos ver en esta cinta. Las imágenes de cuando el tiburón supuestamente se está acercando a sus víctimas bajo el agua con la canción esa de tun 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 tun, pero la gente sale del agua. La escena clásica y muy bien realizada, porque además fue en un atardecer precioso, en el que va una lancha remolcando un esquí acuático y va la chica esquiando y de pronto se cae y es atacada por el tiburón. Y además el tiburón no sé cómo termina haciendo explotar la lancha. Y es una escena muy bien realizada, ¿eh? La verdad, creo que Tiburón es exquisita, porque a quienes les gustan las películas de los 70s, pues van a amar Tiburón, está padrísima. Pero se tarda un poco en salir el tiburón. Y por supuesto pues que te das cuenta que es animatrónico, ¿no? Pero a lo mejor esa parte le da un plus, porque si fuera pantalla verde a lo mejor pues no nos gustaría tanto, ¿verdad? Como ahora las nuevas películas que dices, es que ¿cómo es posible que hay cintas en donde sale un megalodón en pantalla y uno no se emociona? ¿Qué pasa con el cine? ¿Qué pasa con el cine? Bueno, esa fue la primera película de Tiburón. Tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. Colocó al tiburón, le colocó un estigma, un tatuaje terrible en todo el mundo, y entonces de por sí pues es una especie, o más bien hay muchas especies de tiburones que están en peligro de extinción y fueron perseguidas y fueron estigmatizadas, y bueno, pobres tiburones. Pero por otro lado, desde el ámbito cinematográfico pues damos apertura a esta clase de cine, que es seguido por otras películas emblemáticas y que forman parte del club, y que algunas antes que otras, pero bueno, tenemos la película de Orca, que tiene el indiscutible toque musical de Ennio Morricone, con una melodía increíble, así como muy dramática, y nos narra la historia de una ballena orca que es cazada y que cuando está siendo elevada en el barco pues tiene su cría, y entonces el macho ve todo eso, ve cómo muere su cría, ve cómo pierde la vida su pareja orca, y entonces él decide vengarse. Y el marinero vive cerca del mar, quien ocasionó esa situación tan frustrante, y la orca aparece en su casa, le rompe los pilotes que sostienen su hogar, porque está como salido en la playa, la casa como colocada con unos muelles enormes ahí para como que flote en el mar. Y la orca lo destruye y está cante y cante, y le tira sus barcos y tira los otros barcos de ahí de otros marinos, y entonces él decide embarcarse en una aventura mortal en la cual él va a terminar con esa orca, pero la orca lo va guiando hacia el Ártico, y va un apache con él y va una mujer con él, y el apache le dice: es el espíritu de la muerte, no nos vamos a librar de ella. Y efectivamente la orca termina con la vida de todos, y
e incluso termina la vida de la orca. Es una canción, fíjense, es que esa película la recuerdo y recuerdo la melodía de Ennio Morricone tan intensa, tan dramática. Y también está basada en una novela. Entonces, otra gran historia de animales marinos. Tenemos también Moby Dick. Moby Dick, ese monstruo enorme, un cachalote que era de color blanco, pero que además tenía un tamaño inmenso. De por sí los cachalotes son gigantescos. E imagínense ahora un cachalote. Mucha gente no reconoce, no sé por qué, la diferencia entre animales marinos. ¿Todos son pescados o todos son ballenas? ¡No! Las orcas pertenecen a la familia de los delfines, pero es como que la más grande de todas y es considerada también un cetáceo. Y también hay varias divisiones, pero por ejemplo un cachalote, eso tiene en común con las orcas, comen carne. Los cachalotes son cazadores y además tienen un sonar tan poderoso que si un cachalote apunta hacia ti dentro del agua y te ataca con su sonar, te puede reventar los órganos internos solo con el sonido que emite de su cabeza. Y de esa forma ataca a las orcas. Porque para quienes no sabían, las orcas son los líderes supremos de la cadena alimenticia marina. Todos piensan, es que es el tiburón blanco, monstruoso, terrible, cruel. No, es la orca. La orca es peor. Y por alguna extraña razón, yo no sé por qué hay una tregua entre orcas y humanos. Porque el tiburón se ha estigmatizado mucho, además de las películas, porque los tiburones sí han atacado personas. Sí existen ataques de tiburón. Pero las orcas no. Hasta hace poco que una orca llamada Gladys está enseñando a otras orcas en el mar europeo, en el Cantábrico, están enseñando a tirar barcos. Creen que por una venganza. La verdad es que no sé. Porque tampoco los humanos, o se supone que los humanos, pues no atacan a las orcas, solamente los despiadados de SeaWorld que separan a las crías de su madre para venderlas muy jóvenes a los acuarios de todo el mundo y entonces se vuelvan ellas pues animales que se encuentran en piscinas muy pequeñas que les ocasiona un alto nivel de estrés a tal grado que han llegado a terminar con la vida de sus entrenadores, como es el caso de la orca Tilikum, que en paz descanse, pero que terminó con la vida de varias personas y al final con su entrenadora. Y esto lo podemos ver en el documental Blackfish, ¿no? Pobrecitas, porque ningún animal debería sufrir el cautiverio. Es terrible porque las orcas son animales que están diseñadas. Su evolución les permite viajar por todo el océano. Claro que hay orcas que viven en ciertas zonas, pero también hay orcas que van por todo el mundo. Y entonces qué terrible situación que las orcas sean separadas de sus crías, pero no hagan nada contra los humanos. Pero ahora sí. Se ha roto la tregua con las orcas y empezando con Gladys, quien está atacando barcos en Europa, principalmente en España. Sabrán en lo que pienso quienes me conocen. Y entonces se las están viendo con las orcas por allá. Pero de verdad es que una cuestión muy de verdad impactante que las orcas tuvieran esa tregua con nosotros, ¿no? Algunos científicos especialistas dicen, es que no estamos dentro de su menú. Por favor, o sea, uno de los, o más bien el animal carnívoro más grande que existe sobre la tierra, en tierra firme, es el oso. Y los osos no tienen tregua con nosotros. No, es ser comido por un oso, yo creo que es la peor pesadilla infernal que te puede ocurrir. Es algo muy violento, los osos son muy grandes, muy poderosos y habitualmente no terminan con la vida de las personas inmediatamente. Incluso hace poco se supo que un oso atacó a una persona y lo metió a su cueva completamente fracturado, dañado, lacerado, para después tener comida después de su hibernación. El hombre fue encontrado casi en coma, pero fue rescatado. Pero muchos osos mantienen con vida a sus víctimas, porque en realidad ellos no son como los leones que se van a la yugular, ¿eh? No, los osos, no, de verdad yo estoy impresionado la manera en que puede atacar un oso. Entonces, ¿cómo es posible que los osos hagan eso y las orcas no? Y tiene que ver con que supuestamente son muy inteligentes. Pero bueno, vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio.
Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio. Hablando de tiburones y termino hablando de orcas, porque a mí las orcas pues mucho tiempo fueron mis animales preferidos, porque yo de niño fui a Six Flags y antes se llamaba Reino Aventura y ahí tenían una orca en cautiverio que se llamaba Keiko, que yo creo que fue la orca más dulce de todas en cautiverio, hasta tenía su cara bien bonita. Y yo la conocí en persona a Keiko, en vivo yo la vi a Keiko. Desgraciadamente pues Keiko tuvo un final muy difícil, fue liberada. Ya una vez liberada perdió su vida por neumonía porque viajó hacia las aguas nórdicas y Keiko siempre vivió en México, entonces estaba acostumbrado a otra temperatura. Incluso Michael Jackson ayudó, contribuyó a su rescate y a su liberación, porque acuérdense que en esos entonces hubo por ahí una saga de películas muy famosas también de animales marinos, en este caso Liberen a Willy, que era una orca en cautiverio que se llamaba Willy, que según la iban a liberar, ¿no? Y así la vida, nos podemos ir por diferentes caminos y vamos a terminar hablando de otras cosas y no de los tiburones. Pero es que teníamos que hablar de Moby Dick, teníamos que hablar de las orcas, teníamos que hablar de todo esto, porque además también muchos tiburones blancos están siendo depredados por orcas en Sudáfrica, donde se encontraban muy contentos porque la población de tiburón blanco iba en aumento después de haber sido víctima de la cacería por muchos años, por el temor incluso de la gente que iba a las playas del sur de África con la finalidad de pasar un buen rato, y es donde hay más ataques de tiburones blancos, pero también es el lugar donde hay mejores olas para los surfistas, y entonces pues ahí es una combinación nefasta en la cual hay tiburones blancos hambrientos y hay surfistas ahí echándose en las olas, y ha habido muchos ataques de tiburones y también ha habido muchos tiburones que han sido cazados, pero se estaba recuperando la población hasta que llegaron unas orcas y bueno, están terminando con los tiburones de esa zona. ¿Por qué son así las orcas? No lo sé. No sé por qué nos respetan, no sé hasta cuándo. Las orcas cazan todo, pero hay orcas especializadas en cazar delfines, hay otras orcas especializadas en cazar ballenas, hay otras orcas especializadas en cazar focas, por ejemplo las de Chile. Yo me quedé impactado que por ejemplo las ballenas yubarta o ballenas jorobadas, esas que tienen como las aletas muy largas y como dentadas, esas ballenas odian a las orcas. Incluso si ven que las orcas se están cazando, ellas se interponen. Y muchos estudios han visto que problemas entre orcas y yubartas lo provocan las yubartas. ¿Por qué? Porque a las yubartas les choca que las orcas anden haciendo lo que hacen. Porque muchas yubartas son víctimas de orcas. Cuando están en su migración, las madres yubartas tienen que viajar a zonas cálidas para tener a sus bebés ballenas. Y ahí es cuando las orcas matan a los bebés ballenas, porque pues las madres van solas. Pero ya cuando se encuentran un grupo de yubartas, aguas, porque las yubartas como pandilleras van y están moliendo a las orcas. Porque es muy difícil que las orcas puedan vencer a las yubartas, porque las yubartas son el doble o el triple de su tamaño. También las orcas muy difícilmente atacan cachalotes, porque también los cachalotes pueden noquearlas con su sonar. Y muy pocas veces las orcas atacan ballenas azules, porque las ballenas azules son uno de los animales más grandes sobre la faz de la tierra que han existido. Incluso se creía que era el animal más grande que había existido hasta hace poco, que descubrieron un fósil de una ballena que existió en Perú, una protoballena, el antepasado de la ballena, pero que se cree fue más grande que la ballena azul. Entonces imaginen nada más qué descomunal animal. Tú puedes estar dentro del corazón de una ballena azul. Con eso te digo todo para que contemples y te imagines el tamaño de una ballena azul. Pero se han captado en video ataques de grupos de más de 150 orcas atacando una ballena azul. Si las orcas son montoneras, las orcas se comportan como los lobos, incluso les dicen los lobos del mar. Las orcas tienen maneras eficaces de atacar, son muy inteligentes, planean perfectamente todo. Si no me crees, investiga y checa en TikTok y te vas a impactar todo lo que hacen las orcas. Avientan a los delfines, bajan a las focas de los témpanos de hielo haciendo una ola entre varias. Y además se cree que tienen una especie de cultura, porque todas las orcas de diferentes partes del mundo tienen diferentes formas de comunicarse, diferentes chasquidos que se ha pensado que es una especie de dialecto. Y también tienen culto a la muerte. Eso es muy extraño, pero cuando una orca pierde la vida,
todo el grupo de orcas la lleva hasta la playa hasta encallarla, y durante toda la noche les están cantando en la playa hacia esa orca que encallaron. Así que eso lo han denominado como una especie de que ellas tienen como una comprensión de lo que significa la muerte. Entonces esto las hace animales muy complejos y muy inteligentes, casi comparables a chimpancés y otros changos, ¿no? Ay, ya 80,000 cosas de orcas. Ya dijiste de las orcas. Casi no se nota el sesgo, ¿verdad? Que yo soy team orca. Hablando del programa de tiburones y termino hablando de orcas. Es como si hubiéramos hecho un programa de aliens contra depredador y terminar hablando de los aliens, porque yo detesto a los depredadores. Y mi principal razón del por qué detesto a los depredadores es que yo solo siento que son una botarga. Que es un nombre disfrazado. O sea, los depredadores se me hacen tan pero tan botarga que no puedo respetarlos. Además, ¿cómo es posible que tienen armas tan poderosas y tan avanzadas tecnológicamente? Y con esas armas atacan a seres indefensos, como osos, como humanos de la prehistoria. Y luego, además pierden. No, ¿cómo? Los aliens siempre ganan. Siempre. Tú podrás decir, ay, no es cierto, en Alien 1 no ganó el alien. Sí ganó el alien, querido. Sí ganó el alien, porque al final sí se había logrado salvar Ripley. Pero fue a parar nuevamente a ese planeta donde estaban los aliens. Fue infectada por un alien reina y tuvo que perder la vida lanzándose al plomo ardiendo porque estaba infectada, y de su pecho salió una reina alien. Entonces Ripley, la principal antagonista de los aliens, el terror de los aliens, terminó con su vida lanzándose al plomo hirviendo porque un alien reina emergió de su pecho en ese instante. Así que por favor. Bueno, ya, paréntesis cultural de diferentes teams, ¿no? Ya nada más nos falta hablar de Godzilla contra Kong, pero no vamos a hablar, no se preocupen. Pues ya resulta que después, por el éxito de Tiburón, surgieron otras películas, entre ellas Piraña. La película de Piraña, la primera película de Piraña a mí me encantaba cuando era niño. Yo me esperaba hasta la noche para verla. Yo creo que tenía como 9 años y veía que la anunciaban en Canal 4, porque siempre no sé por qué la pasaban en Canal 4 o en Canal 5. Y yo me esperaba todo el tiempo y me encantaba ver la película de Piraña. Era una cosa increíble. Yo cuando era niño me encantaban las películas de ataques animales. La de Piraña, la de las tarántulas, la de las ratas asesinas, la de Tiburón, la de el enjambre de abejas. Y yo me acuerdo que yo llegaba a mi salón de clases y bien emocionado, ¿vieron la película? ¿Vieron? Y nadie nunca la había visto. Yo no sé por qué no les dejaban ver cine de culto cuando eran niños, pero yo sí veía cine de culto, veía todas esas películas, pero la principal que me impactaba era la de los pájaros. Porque artística y visualmente, yo ya desde esa edad, yo ya disfrutaba como el concepto artístico de Alfred Hitchcock de los pájaros. No sé cómo rayos, pero yo ya lo disfrutaba y me fascinaba. Pero bueno, continuamos. Después vino la secuela de Tiburón, y que supuestamente el tiburón, parte de la familia del tiburón regresa a vengarse de quien acabó con la vida de su amigo Tiburón. Pero en esta película sí, nuestro protagonista pues no pierde la vida ante el tiburón, pero porque casi se lo va a comer, pero ya en la tercera parte ya no sale. O sea, ya en la tercera parte ya solo es su esposa quien se enfrenta al tiburón, y que sugieren es una tiburona. Tiburona contra esposa, ¿no? Y la misma escena cuando su esposo está recargado sobre el mástil del barco para disparar con un rifle al tiburón, en la misma escena se repite. O sea, se empieza a volver un poco absurda la trilogía de Tiburón. Luego también un tiburón que está en un parque de diversiones. Y bueno, podemos hablar de cada una de las películas de Tiburón, y tal vez sería buena idea hacer te cuento una película de cada una de las películas de Tiburón. Pero lo que quiero que sepan es que se fue como echando a perder un poco, aunque Tiburón 3 es muy buena. Yo me acuerdo que empieza con un villancico, porque es en época de Navidad. Y entonces al hijo de este señor, que es un niño en la primera película,
el tiburón lo ataca y le quita un brazo y luego se lo come. Y luego también quiere atacar a su hija que va en una banana. Y bueno, el tiburón está pero con todo en la venganza, ¿eh? Pero es imposible creer que los tiburones pueden llevar a cabo venganzas, porque los tiburones pues no tienen la inteligencia de un mamífero marino. Entonces pues no pueden hacer lo que supuestamente ocurre en esas películas. Pero las orcas sí. No voy a hablar de orcas ya, se los prometo. Voy a hacerle como orcas. Pues incluso dicen, es el último chisme que les voy a decir de orcas, ¿eh? Dicen que si tú pones una bocina en el océano con cantos de orca, todos los animales a la redonda salen huyendo. Claro, menos los principales guerreros Yubarta que van a decir, ¡ay, hay orcas! ¡Ahorita me las pagan! Y van a pelearse, ¿no? Pero todos salen huyendo. Incluso las belugas. Les da mucho miedo a las belugas el canto de las orcas. Pero bueno, ya. Cerramos el chismecito caliente de orcas. No bajes la guardia. Las vacunas ayudarán a salvar vidas, pero las medidas de cuidado siguen siendo necesarias para detener los contagios de COVID-19. No te confíes, sigue usando cubrebocas y guarda sana distancia. Evita estar en sitios con poca ventilación. Abre las ventanas. Esto ayudará a evitar el contagio por COVID. Aún en el transporte público, abre las ventanas. No saludes de mano o de beso. Lava o sanitiza frecuentemente tus manos. Recuerda, no salgas de casa sin tu cubrebocas y tu gel antibacterial. Si te cuidas tú, cuidas a quien más quieres. John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. Continuamos con las películas nefastas de tiburones. Luego ya más para acá empezó a salir las películas esas de Sharknado, que es un tornado, pero es un tornado que pasó por el océano y entonces subió muchos tiburones y llega a la tierra con tiburones que lanza hacia la gente y los tiburones muerden. Bueno, una cosa que es tan absurda que por supuesto la película es de serie B y fue realizada con ese absurdo que supuestamente para que la gente, no sé la finalidad de esa cinta, o sea, para que la gente sienta cringe o no sé, porque sienta pena ajena. Es una película nefasta, pero cumple con la idea de las películas de tiburones. Dices, pues bueno, va. O sea, pues ¿qué? Un tiburón en un tornado, va. Después viene lo bueno, porque nosotros pudimos ver en las nuevas entregas de Jurassic Park, que se llamó Jurassic World en la primera, un animal marino llamado mosasaurio, alimentado a través de tiburones blancos. Entonces, la gente se impactó ver en pantalla grande a un mosasaurio, uno de los animales acuáticos carnívoros más grandes que existieron. Y en Jurassic World pudimos verlo. Y de ahí yo creo que dijeron, es el momento, vamos a hacer la película de Megalodón. Tun, tun, tun. Y yo dije, wow. Cuando anunciaron la película de Megalodón, yo me impacté, dije, ¿cómo van a poner a un megalodón en la pantalla grande?
O sea, ¿cómo va a atacar a la gente un megalodón? O sea, pues si la gente se le queda en una muela al megalodón, o sea, es enorme, es como Moby Dick. Y pensé, esperemos. Y después me di cuenta que Megalodón, la película fue una especie de Rápidos y Furiosos. Terrible Megalodón, casi ni salía el Megalodón. Muy nefasta, como es la costumbre de esa clase de cine. Y la verdad es que me aburrió y me sentí muy decepcionado en el cine. Y esas películas que ya me quería salir del cine. Dije, ay no, ¿cómo? Aquí yo creo que sí está. Debe de estar, te cuento, una película Megalodón. Debe de estar porque yo la fui a ver con todo el ímpetu y las ganas. Y bueno, me decepcionó. Y hace poco quise ver Megalodón 2. Porque me dijeron que salen 3 megalodones y un pulpo gigante. Y dije, wow, tengo que verla. Pero la verdad es que ya ver Megalodón es como ver las películas de Barbie. O sea, es un absurdo que dices, es que nada más por el absurdo ya no la soportas. Y es que se supone que en el fondo del océano existe como una corriente de agua muy cálida que separa el agua fría y que ahí se supone viven los megalodones. Yo no sé con qué oxígeno, porque ahí no hay nada de oxígeno. Y yo no sé comiendo qué, porque qué puede comer un megalodón a esas profundidades. No hay animales o no se han encontrado y tenemos la fe y nos gusta pensar o imaginar que hay pulpos gigantescos, porque si hay calamares. Los cachalotes se alimentan a kilómetros bajo el océano de calamares gigantes. Y puedes pensar, pues un megalodón, ¿por qué no? Bueno, la verdad es que nunca se ha visto un megalodón. El megalodón se extinguió hace muchos miles de años y se supone que encontraron un diente de megalodón de hace 10.000 años, muy lejano del tiempo del que supuestamente se extinguió. Entonces eso dio pauta a decir, bueno, si hace 10.000 años existían megalodones, pues es probable que todavía haya. Y entonces la gente vive emocionada pensando que hay megalodones. Y por eso hicieron la película de Megalodón y todos queremos pensar que existen los megalodón. Y bueno, yo tengo un megalodón de juguete y me encantan los megalodones. Y ay, es un sueño ideal pensar que pudiera haber un megalodón o varios megalodones en el océano. Y es algo así como el monstruo del lago Ness, porque nadie lo ha visto. Y quienes lo han visto pues tienen fotografías muy malas de ellos. Y la ciencia no ha encontrado, pero nadita, que piense que todavía está vivo. Y luego, pues les digo que me decepcionó la película de Megalodón 2, que ni la terminé de ver. Porque se supone que ahí en esa zona caliente, ahí viven los megalodones. Y luego habían capturado a un megalodón bebé y lo tenían como en un estanque gigante y lo habían entrenado. Y supuestamente era un megalodón entrenado. Y yo no sé qué rayos le dan de comer a un megalodón, porque es un animal gigantesco y yo creo que te dejaría en la ruina si tú alimentaras un megalodón. Porque ¿de dónde sale? ¿Qué tendrías que darle de comer a un megalodón, no? ¿Qué? O sea, ¿tendrías que cazar una ballena diario o cómo? Y luego resulta que que hay megalodones y que ahí andan. Y en esa película de Megalodón 2 bajan en un submarino y entonces el submarino es atacado por una bestia malvada que no sé qué rayos es como un pulpo y hay también unos megalodones, no sabes quién ataca el submarino. Entonces abajo en esa fosa abisal hay como un centro de mando de gente que no es conocida por el gobierno y que pusieron ahí un centro de control para extraer no sé qué cosa. Y dices, bueno, ¿qué clase de personas en este universo tiene la facultad tecnológica de poner un fuerte en un abismo? Así como un centro de control en el fondo del océano. Nadie. Es más fácil que nosotros vayamos a la luna y pongamos un centro de control en la luna a que lo hagamos en el océano. Nosotros conocemos más y tenemos más fotografías y más material real de la superficie de Marte que del océano. Entonces, ¿cómo se les ocurre? Es demasiado fantasioso, pero lo más fantasioso es que como el submarino se rompió, pues se salieron a caminar por el fondo de ese abismo con trajes de buzos casi normales. Y caminando normal como si no fuera a hacerlos picadillo la presión y las atmósferas acuáticas que están ahí. O sea, tienen toneladas de agua encima. Aunque traigas el traje más revolucionado, no pueden soportar el peso del agua.
te aplastaría inmediatamente. Con todo el traje que trajeras. No podrías ni caminar, ni mover un dedo. Pero ahí van caminando en el fondo del océano, del abismo donde existen megalodones. Es que no puedo con tanto absurdo. Si me enojé en Prometheus cuando se quitan el casco los astronautas en un planeta desconocido, digo, ¿a quién se le ocurre quitarse el casco en un planeta que no sabes ni qué bacteria existe ahí? Ni qué virus, ni qué patógeno. Ay, te quitas el casco en una cueva llena de agua ahí estancada. ¿Cuándo? O sea, ni lo haría aquí en la Tierra. Yo una vez me fui a meter a un río subterráneo lleno de murciélagos y animales extraños. Y bueno, me arrepentí. Yo era un adolescente y dije, bueno, saldré con vida de este lugar. Pero bueno, vámonos a unos comerciales y regresamos. Esto es John Silence Radio. Ya lo sabes. Comenta, danos like y suscríbete. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio. Pues sí, estoy hablando de tantas cosas, amigos. Cuando fui Boy Scout me metí a un río subterráneo. Debería de ser un programa de ese evento, porque fue una cosa increíble que yo jamás había vivido. Que casi igual que en la película del descenso, nada más que sin golems malignos, ¿no? ¿Alguien ya vio la película del descenso? Pues es un grupo de chicas que viajan a una cueva porque les encanta hacer ese deporte. Pero en esa cueva hay una especie de caníbales que supuestamente algunos montañistas se perdieron y se quedaron en esa cueva y tuvieron descendencia son una especie de monstruos ahora. Y bueno, las chicas no sobreviven. Es terrible, pero se parece mucho a mi viaje que hice a esa cueva yo, a ese río subterráneo. O sea, así es, el lugar es igual. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Ahorita estamos hablando de las películas de tiburones, que como Sharknado, Megalodón y todas estas no han logrado exprimir de verdad la belleza y el terror y lo que significa tener un megalodón en pantalla grande. Yo creo que ha sido la bestia prehistórica más desaprovechada que existe en el cine. La más desaprovechada. Vamos a poner un ejemplo contrario, el tiranosaurio Rex. Hay muchos dinosaurios más grandes que el tiranosaurio, más crueles, más malvados, más enormes, pero el tiranosaurio Rex nos lo han sabido vender desde que fue el antagonista de Jurassic Park. Y además desde que somos niños sabemos que el tiranosaurio era una mole y era un monstruoso animal perverso y que era un carnívoro gigantesco. Y después han encontrado otros, pero el tiranosaurio Rex es el tiranosaurio Rex, igual en los velociraptors. En Jurassic Park los velociraptor medían como 3 metros. Resulta que el velociraptor no era más grande que un perro French Poodle. Y además tenía plumas, o sea que era un gallinazo loco. Y no era la bestia malvada que vemos en Jurassic Park. Pero ¿qué pasa? No lo supieron vender porque hay otros raptores más grandes que los velociraptors, encontrados por arqueólogos, que existieron incluso en América, del tamaño de un caballo, realmente enormes y crueles, pero de esos no habla la película, porque la película habla de los velociraptors,
a los cuales pusieron 3 metros más de su tamaño. Y bueno, son impactantes. Ahí vemos a Blue peleándose con el Tiranosaurio Rex en la primera entrega de Lost World, porque es la mejor película de Jurassic World. Es la mejor. No se llama Lost World, no me acuerdo, pero es la mejor. La primera película de Jurassic World es la mejor. Y bueno, resulta que después de tantas películas de tiburones decepcionantes, se me ocurrió ver una última y yo sabía que era la más profunda y cruel decepción, que es El demonio negro. La película nos narra la historia de una familia que llega a Estados Unidos, que llega de Estados Unidos a México, lo que parece ser las costas como de Nayarit. Se me imaginan como de Nayarit o como de Jalisco. Y que supuestamente van a una plataforma que está ahí en el océano, porque este señor es como un supervisor, porque algo ocurrió en esa plataforma y se cortó la comunicación y no saben qué pasó, entonces lo mandan, pero el otro no sé por qué lleva a su familia. Y entonces llegan a un pueblo desolado, extrañísimo, donde toda la gente actúa de una forma muy mal vibrosa, algo que yo no he visto en México realmente, ¿eh? Entonces el principal tache que tiene esa película es que nos muestra a los mexicanos como si estuvieras viendo Speedy González. O sea, lleno de clichés, lleno de ideas falsas de cómo somos. Y supuestamente en ese pueblo adoran a Tlaloc. Miren, Tlaloc es el dios de la lluvia del cementerio azteca. A mí me encanta la idea de que en algún lugar se pudiera seguir adorando a las deidades mexicas o aztecas. Pero que creen que no. Yo he viajado a algunos lugares del país. He sido bendecido de conocer algunos estados del país. Miren, he conocido Michoacán, obviamente Morelos, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, y he ido a poblados de verdad muy autóctonos, muy aislados, porque yo cada que viajo a mí me gusta ir a lugares solitarios, a lugares donde no hay turismo, y para que pueda conocer yo mejor esa zona que yo quiero visitar, ¿no? Y yo no conozco ningún lugar donde se rinda culto a las antiguas deidades. Lo siento mucho. Ni mayas, ni aztecas, ni zapotecas, ni mexicas, ni nada. Entonces Tlaloc, el dios de la lluvia, ¿no? Pues supuestamente en ese pueblo lo adoran. Ahí le rinden tributo a Tlaloc. Y lo hicieron enojar. Los de la plataforma petrolera hicieron enojar a Tlaloc por un derrame. Y entonces surgió el demonio negro, que es otro megalodón y que está en las costas de México. Y bueno, esta familia se ve involucrada con el megalodón, porque bueno, el papá tenía que llegar a la plataforma petrolera, pero también el papá va a la plataforma petrolera y desde que llega al pueblo la gente está rejega. Los hombres del pueblo lo quieren correr, los quieren golpear, y todavía el papá se va a la plataforma y deja a la esposa sola con su hija y con su hijo chiquito. Pues obviamente los iban a empezar a molestar y entonces la esposa huye del pueblo. Quién sabe cómo llega a la costa, porque el pueblo es costero, ¿no? Pero un tipo se quiere propasar con ellas, entonces corren a la costa y le dan mucho dinero a un lanchero, y el lanchero los lleva hacia la plataforma petrolera, pero todos tienen mucho miedo porque saben que ahí está el demonio negro, pero todos muy misteriosos y nadie dice quién es el demonio negro. Y en eso, entre que sí, entre que no, el niño le ofrenda a Tlaloc un chocolate, porque ahí tienen estatuas de Tlaloc, algo que también jamás he visto que se adore a Tlaloc de esa forma, ¿no? Pero bueno, resulta que llegan a la plataforma petrolera y en una escena muy bien lograda, aunque es muy CGI, llegan y siguen sin saber qué rayos hay en el mar, y el señor ya está harto. ¿Pero qué está pasando? Es el demonio, chavo, es el demonio. Porque además el doblaje está súper divertido, porque también hay unos clichés de nuestra forma de hablar que tú dices, no hablamos así, nada más están haciendo ahí el ridículo. Pero bueno, los personajes mexicanos tienen una forma muy peculiar de hablar en la película y hasta da risa porque no hablamos tan así, pero bueno. Y entonces hay una escena en la que el lanchero que trajo a la señora y a sus hijos a la plataforma, a la seguridad de estar con su esposo, porque las habían dejado en un pueblo ahí fantasma con una bola de borrachos que obviamente les iban a querer hacer algo, yo no sé a quién se le ocurre, y llegan a la plataforma y esa lancha que las lleva, el lanchero cuando va de regreso lo ataca el megalodón, pero se ve una escena
A lo mejor se ve medio computarizado, pero está bien realizada la escena. O sea, sí te da emoción ver. Porque yo la verdad es que durante todo el tiempo yo no pensé que fuera un megalodón. Yo pensé que era un tiburón gigantesco malvado, pero no un megalodón. Y entonces cuando sale el megalodón, la esposa dice, ¿qué es eso? Porque le está viendo con unos binoculares, ¿no? Y yo dije, es un megalodón. Y otro personaje dice, es un megalodón. Y yo, me encantó esa escena. Me vibró así como me sentí conectado con los personajes. Pero después ya no la quise seguir viendo. Porque sale un perrito chihuahua increíble. Muy divertido también, como el que sale en Cruella. Pero por temor a que termine siendo un chicle del megalodón, dije, no sé si seguir viéndola. Pero la voy a terminar de ver. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de que tiene críticas nefastas y de que a los mexicanos nos estereotiparon de una forma muy incorrecta, hasta me da risa, porque no somos así. Nos hacen quedar mal, nos hacen quedar mal ante el mundo. Pero no me afectó tanto eso. Creo más bien que es muy bajo, los efectos especiales son muy bajos y la música es malísima. La música es pero malísima. Sin embargo, esa clase de pueblos yo sí conozco. O sea, yo sí he ido a esa clase de pueblos costeros en México. Entonces de pronto sí me sentí como... me sentí un poquito como los personajes. Porque sí hay lugares donde tú llegas y no sabes quién rige ahí. Si el bien y el mal, ¿no? Y entonces pues sí vas con cierta cautela, sobre todo en los lugares que suelen ser peligrosos en México. Como ustedes saben, hay sitios en México que suelen ser por ejemplo, la carretera hacia Guanajuato. Yo voy mucho a Guanajuato, pero esa carretera es como del viejo oeste. Todo es como muy amarillo, muy tierroso, muy seco. Hay casas como abandonadas así en la carretera. Y hay así como haciendas, pero como abandonadas. Y entonces de pronto tú vas solo y no viene nadie atrás de ti ni nadie adelante. Y dices, ay Dios, ¿por dónde vamos? Por Irapuato. Ay no, ¿por dónde vamos? Por Salamanca. Y todos esos pueblos de México, desgraciadamente últimamente han sufrido mucha violencia. Entonces pasa por ahí como que si sientes así como que algo frío que te pasa por la espalda. Y dices, ay no. Y también, por ejemplo, yo una vez anduve en Quintana Roo. Y pues andaba en unos pueblos que yo no sabía ni nada. Incluso andaba en Yucatán y pasamos por unos pueblos donde todavía había chozas como las que construían los mayas. Así como con el techo de palmera y las paredes como de adobe. O sea, y no había nada a la redonda que marcara que íbamos a llegar a un centro urbano. Y es una cosa hermosa ir a un lugar así, de verdad es una cosa hermosa. Y he estado yo en aguas marítimas abiertas. He estado yo en botes viendo delfines en vivo. Los delfines que yo vi eran enormes. Si tú ves a un delfín al lado de una ballena se ve bien chiquito. Imagínate cómo será una ballena. Me pareció haber visto un tiburón. Aunque no estoy completamente seguro, pero les voy a decir por qué creo que había un tiburón. E incluso creo que había un tiburón blanco. John Silence Radio. Yo estaba en un poblado llamado Cizal, donde es mar abierto, en Yucatán. Y estábamos en un Airbnb y salimos a la playa, pero el mar estaba muy fuerte. Yo le tengo respeto al mar porque una vez me iba a ahogar. Una vez... yo tenía mi mamá tenía una amiga como rockera. Y a mí se me imaginaba como Alejandra Guzmán. Yo era niño, tenía como 12 años. Fuimos a Veracruz. Se nos ocurrió meternos al mar y nos alejamos y ya no podíamos regresar. Para colmo había como unos animales por ahí que nunca supimos qué eran. Pero eran como unos botes negros que salían así del agua de repente. Y bajabas y tu cabeza se sumergía y se oía un ruido como así. Dije, ay, ¿qué es esto? Me daba miedo porque esos animales subían y bajaban. No parecían ser muy grandes, pero eran negros. Entonces dije, eso pues son como ballenas, son ballenas pilotos, no sé qué eran. Pero estaban cerca de la costa, era mar abierto, no podíamos regresar. Por más que nadábamos, nos alejaba más el mar. Hasta que nos dimos cuenta que si nos sumergíamos... avanzaba más rápido. Yo no sé qué rayos tenía en la cabeza. El mar de Veracruz es un mar verde. O sea, es un agua como oscura, como con muchas algas. Entonces no ves nada. Y yo no sé cómo, yo nunca había entrado al océano
sin protección, sin salvavidas, sin así, y haberme ido tan lejos. Regresamos y llegamos cansadísimos y de verdad pensamos que nos íbamos a morir, porque no podíamos regresar. Desde ese entonces yo le tengo respeto al mar. Sí me gusta entrar. Por ejemplo, hay playas en Quintana Roo que son muy tranquilas. Ahí en Holbox, pues hay lugares donde puedes ir caminando así como mucho y el agua te llega a los hombros, pero es muy tranquila, muy tranquila. Pero por ejemplo Cozumel, que es una isla mexicana, te vas del lado hacia Cuba y bueno, el mar está increíble. Incluso aquí hay videos del mar de Cozumel y está fuertísimo y dices, bueno, aquí me voy a ahogar si me meto. Y no me metí, obviamente, porque yo soy inteligente y soy respetuoso de las ninfas del océano. No, y la verdad es que sí me da miedo que me salga un cocodrilo o un tiburón. Y por ejemplo, el mar de Sisal estaba muy fuerte. Las olas estaban muy, no eran altas, pero venían como con mucha fuerza, así. Dije, no me voy a meter aquí. Y vi una aleta dorsal que pasó así y se fue. Ahí hay muchos delfines. Entonces dije, bueno, pudo ser un delfín, pero además los delfines son muy grandes ahí, así que no me cupo duda que pudo ser un delfín en el momento. Pero después analicé la aleta dorsal y así no son las aletas de los delfines. Las aletas dorsales de los delfines son un poco más delgadas que la aleta que yo vi. Entonces casi puedo pensar que es de un tiburón, porque pues no había nada en el mar, más que de pronto surgió esa aleta tantito y se volvió a meter, así. Y ella era demasiado grande y pues no creo que haya sido un delfín. Así que tal vez me hubiera metido al mar y me hubiera atacado un tiburón. Imagínense, si hubieran sobrevivido, ¿cuántos programas no podría hablar del ataque del tiburón? Pero la verdad es que yo jamás, o sea, es algo que ni por mi mente pasa. No quisiera que me pasara eso de ninguna manera. Bueno, mucho menos que una medusa me quemara. Bueno, yo en el mar no quiero que me pase nada, pero siempre que voy y me meto. Y lo peor es que, como les digo, vamos a lugares donde es como ecoturismo y entonces te dicen, cuidado porque hay cocodrilos. Y ya llevas 2 horas en la playa y después de 2 horas te dicen que hay cocodrilos. Y yo decía, ¿cómo? Si aquí es mar, ¿por qué hay cocodrilos? Pues resulta que hay muchas bocas de río en el océano, en las playas. Y hay muchos lugares donde el mar se une a la tierra a través de manglares. Y esos lugares conectan a playas y muchos cocodrilos suelen andar en las playas. Una vez vi un cadáver de una tortuga enorme. Olía muy mal y luego dije, ay, voy a traerme el cráneo. Pero no, porque en el avión no te dejan pasar nada de eso. Entonces yo ni lo toqué, porque dije, no sea la de malas. También un día iba caminando por la playa y de esas cosas de buena suerte, que miras hacia abajo y estaba a punto de pisar un pez globo. Y yo iba descalzo. Entonces el pez globo ya había perdido la vida, ya estaba como seco, pero pues lo hubiera pisado y me hubiera espinado muy fuerte, porque están llenos de espinas, de picos así enormes. Y me quedé pensando y dije, bueno, yo cómo me meto a esas cosas, ¿no? También cuando fui a Holbox me metí a un ojo de agua. Bueno, una cosa hermosa, o sea, es como una piscina natural, pero tenía una entrada de un río. Y también nos dijeron, luego vienen cocodrilos. Porque como había mucha gente, pues nosotros nos quisimos alejar un poquito donde no había gente. Y estábamos como hacia la entrada del río. Y luego el guía nos dijo que nos quitáramos de ahí porque venían cocodrilos, pero ya estábamos ahí como 2 horas. Entonces, cuando yo fui a Holbox, por ejemplo, una isla que se encuentra en Quintana Roo, que está padrísimo Holbox, a mí me fascinó. Me quedé enamorado de Holbox, de verdad. O sea, lo recuerdo. He ido a varias playas y yo creo que mi preferida es Holbox. Y mi segunda playa preferida son las playas de Ixtapas y Guatanejo. Es increíble porque Ixtapas y Guatanejo está en Guerrero. Y tú dices, bueno, pues en Guerrero no. La gente no podría pensar que hay playas más bonitas que, por ejemplo, en el Caribe. Pero es que están enormes, son hermosas y además son muy salvajes. Y todos esos ámbitos donde yo he estado y cuando anduve en la lancha y vi a los delfines y eso, yo no me imagino un tiburón. O sea, el ataque de un tiburón o estar en las aguas donde hay tiburones debe de ser algo... Para empezar, yo creo que ni te das cuenta cuando el tiburón ya te atacó, porque acuérdense que los tiburones atacan por abajo. O sea, de repente sientes el golpe. Una vez vi un video de un tiburón martillo en Cozumel.
una cosa gigantesca. O sea, yo pensaba que los tiburones martillo no eran tan grandes, pero era gigantesco. Y además se movía como Crazy Horse, así. Dije, guau, o sea, imagínense que eso me hubiera salido en la lancha. Porque estaban unas personas en una lancha en el video, iban hasta unas niñas y empezaron a llorar cuando vieron el tiburón que se puso bien crazy así en el mar. Y como las playas de por ahí, el agua es muy transparente, pues se alcanzan a ver los animales. Yo me acuerdo cuando fui a Holbox, uno de los principales atractivos turísticos de Holbox es nadar con el tiburón ballena, que es el tiburón más grande que existe, pero que no es carnívoro. Y entonces yo dije, ay, pues hay que nadar con el tiburón ballena. Yo iba con toda la idea de nadar con el tiburón ballena, así valiéndome todo en la vida, y con cero miedo, cero terror, y yo triunfante, ¿no? Y yo iba, de verdad, pensando que iba a nadar con el tiburón ballena. Cuando llegamos no era temporada de tiburón ballena. O sea, no había nado con tiburón ballena. Pero ya cuando estuve yo en las playas de Holbox y estuve así que nos dieron un tour en lancha y nos llevaron a una isla donde había muchos pájaros y a un mirador y eso. Y dije, ¿cómo rayos yo me iba a meter con el tiburón ballena? O sea, sí me hubiera metido, pero no. Y es que cada cosa que se me ocurre, a pesar de que soy miedoso, porque sí soy miedoso, y que yo digo que tengo respeto al mar, he sido muy atrabancado en el mar. O sea, les digo que ya me iba a ahogar. Y luego me meto y ahí ando, aunque hay cocodrilos y hay animales así, no, o sea, ahí ando, porque no me dicen. Y cuando me doy cuenta, pues ya, ahora sí que lo bailado, ¿quién me lo quita? Pero pues ya estuve ahí, me agarró un temblor en una playa. Un día estaba en una playa y empezó a temblar. Entonces, ¿qué otra cosa he hecho? Me he subido como a montañas en la playa. Me he cortado la mano, o sea, me he caído en las rocas y me he cortado la mano a tal grado que me sale así un montón de sangre. Digo, ¿qué tal si se me hubiera metido la bacteria come carne, no? Pero bueno, no me ocurrió nada. Una vez vimos un lenguado, como el de cachun cachun rara, un lenguado, y lo quisimos salvar, entonces como que lo agarramos y lo llevamos al agua. Me he metido en lancha en la laguna de Términos, donde hay delfines salvajes, y luego nos llevaron a un islote y estuvimos nadando en el islote, a pesar de que el islote realmente no era un islote, o sea, solo era como un banco de arena en medio de la laguna de Términos, y la laguna de Términos es como el océano, o sea, hay un momento en que ya no ves la tierra. Estás en medio como del mar, en un islote, y nosotros jijiji, jajaja, nadando ahí, sabiendo que había delfines. Y tú dices, ay, los delfines, ¿qué te van a hacer? ¿Que no ves que son bien buena onda y flipper y saltan? Y ya ves cómo le hacen. ¿Cómo le hacen? No sé cómo le hacen. Antes le podía hacer con los dientes, pero ya no. Todavía me sale. Entonces, ay, pues, ¿qué te puede hacer el delfín? Pues resulta que los delfines también han atacado gente. Porque los delfines ahogan gente. Y los delfines son bien pandilleros también. Y nosotros estábamos ahí nadando en el islote y viendo a los delfines por ahí. Y andábamos en la lancha y casi agarramos a un delfín. Y bueno, tantito. Un día también en Ixtapas y Guatanejos se nos iba a voltear la lancha. Porque había mar de fondo. Había mar de fondo y fuimos a una isla. Y no sabíamos que había mar de fondo. Y los lancheros, por seguir haciendo viajes y ganando dinero, no decían nada. Y entonces iban las barcas hacia la isla, como en el mar súper picado, y estuvimos a punto de voltearnos en una lancha rumbo a una isla también. Entonces, en el mar he vivido cosas maravillosas, no me arrepiento. Me subiría al parapente ese que cuelgan para que andes ahí volando y viendo, me subiría, aunque me dan miedo las alturas. Pero algo me ocurre cuando estoy a nivel del mar que no me da miedo. Incluso en Holbox escuchamos un jaguar. Estábamos así fíjense, otras cosas locas que John Silence hace. Va a la playa en la noche. Yo voy a la playa en la noche y en la madrugada. ¿Por qué? No sé. Yo he de ser de Innsmouth, porque yo siento que me llama el mar en la noche. Entonces me salgo y me pongo a ver el mar y no se ve nada. No se ve nada. Y estoy ahí como sonso, nada más escuchando y viendo así la oscuridad. Y ahí es cuando puede salir el cocodrilo. Pero bueno, ahí estaba el mar. Y cuando estaba viendo el mar en la noche, oímos un jaguar. Y dijimos, patitas, ¿para qué las quiero? Y nos regresamos porque Holbox es selva. Y hay mapaches, y hay cocodrilos, y hay otros animales, y hay jaguares, y hay unos mosquitos kamikaze, que a cierta hora cuando empieza a meterse el sol, ahí es el ataque de los mosquitos.
quítate que ahí te voy. Yo traía 3 inciensos en los brazos y traía repelente y aún así sentía cómo se me estrellaban los mosquitos. Bueno, es una cosa maravillosa. Yo soy salvaje. Yo soy, yo me transformo, o sea, yo cuando voy de campamento como que tengo mis reservas al bosque, a la humedad, a dormir en la casa de campaña, así como que hoy tengo mis reservas. Pero cuando voy al mar, me aviento, o sea, le entro y como comida del mar. A pesar de que digo, ay, me voy a enfermar del estómago por comer mariscos crudos, me los como. Y me meto a las playas de mar abierto. Y la mayoría de las veces que me he metido al mar, si no es que todas las veces que he estado en el mar, han sido playas mar abierto. Y le he medido, porque en Cozumel digo, ay no, aquí me va a salir un tiburón. Y también en Sisal dije, no, creo que ahí va el tiburón. Entonces sí tengo, o sea, ya le sé medir. No soy atrabancado, pero porque ya me iba a ahogar. Que si no me hubiera ahogado, tal vez sí me estaría metiendo, Y entonces ya me hubiera pasado otra cosa que ya les hubiera contado. Porque el mar requiere y merece mucho respeto. Entonces, una vez que tú tienes estas experiencias tan bonitas como cruzar una laguna en ferry o andar en una lancha en medio de lagunas plagadas con delfines y meterte a un cenote y andar ahí en el mar abierto en una tormenta, porque si ustedes recuerdan, fui a una playa y cayó una tormenta. Entonces, como que comienzas a entender en qué hábitat, en qué momento aparece un tiburón. Y déjenme les digo esta sensación que seguramente ustedes no la han experimentado. Y yo la he experimentado como un poquito borderline. O sea, no la he experimentado por completo. Porque no he estado en medio del mar abierto lejano de la costa. O sea, así tan súper lejano como van los pescadores. No, porque una vez nos ofrecieron ir a pescar pez vela. Pero que teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana y salir a las 6 y que es todo el día y que nos íbamos a marear y dije, no, aquí no me da buena espina esto. Además de que estábamos en un hotel todo incluido y dije, ay, aquí me están dando todo y voy a ir a sufrir a las 6 de la mañana en medio del océano, no. Y qué tonto porque hubiera ido, porque era una gran aventura. También he estado en kayak. En una bahía. Y mi temor al mar me hizo regresar. O sea, se supone que en kayak teníamos que llegar a una isla. Yo dije, el pastel, yo no voy allá. O sea, ya cuando iba a la mitad del camino me paniqué. Dije, no. Uy, no, qué bueno que no tengo talasofobia, porque ahí me hubiera dado el infarto. Entonces me volví y me regresé con muy buena onda en el kayak, muy así. Porque además el kayak te azota en la playa. Tú te has de imaginar que llegas bien bonito a la playa y te bajas. No. O sea, el kayak, cuando te vas acercando a la playa, como que agarra la ola y ¡vum!, te avienta a la playa. Y pues ya dije, ay, qué bueno que sobreviví a kayak. Pero ya cuando tienes todas esas experiencias, que de verdad me siento muy agradecido con el universo por haber vivido esas cosas, te das cuenta que el mundo, el ecosistema, la dimensión donde aparecen los tiburones para atacar o para que tú estés vulnerable ante un tiburón, está muy lejana de cualquier zona de confort que puedas tener. Entonces, el ataque de un tiburón, si es que se da en las costas, porque también hay muchos tiburones que atacan en las costas, pero cuando estás en medio del mar, o cuando estás en un crucero, o cuando vas en una de esas lanchitas y te bajas y estás ahí nadando y te ataca un tiburón, o como a algunos soldados les sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que se hundió un barco y fueron atacados un montón por tiburones, estás en un momento en el que eres completamente vulnerable en el océano, que no tienes control de nada más que de lo poco en lo que estás intentando tratar de sobrevivir. Aunque traigas chaleco salvavidas, el mar te sobrepasa. Verlo, el sol, la sed, el hambre, porque nadar y estar ahí chapoteando te da mucha hambre y te da mucha sed. Y casi cuando llevas un par de horas en la playa nadando, te quieres salir y comes un montón porque te da mucha hambre. Entonces, cuando ves el mar así de frente y ves su poder, entras a otra dimensión donde existen los tiburones y donde nadie, ni la película mejor hecha de un tiburón, te puede brindar esa sensación atávica de naturaleza indomable que tú no te puedes perder en esta vida.
Esto es John Silence Radio. Ya lo sabes. Comenta, danos like y suscríbete. John Silence Radio. O sea que tú un día tienes que ir a una playa y tienes que tomar un barquito, ir a una isla, ver el océano, estar en una playa virgen, estar en medio de un islote, estar en un kayak se siente, es una sensación pero de mucha adrenalina, porque estás en el mar y no sabes cuántos metros están hacia abajo y no sabes qué animal está ahí abajo. Y no sabes si viene una ola y te voltea y a ver cómo te subes. Porque eso es lo que me daba miedo del kayak. Porque al salir de la bahía se sentía como si hubiera otra clase de corriente. Y sí soy más miedoso que el topo. Porque el topo sí se iba a ir hasta la isla. Él se iba a ir en kayak hasta la isla. Yo me regresé. Me regresé porque hay un momento en el de que en mí se prende una alerta de sobrevivencia. Y digo, es suficiente. Hasta aquí llegué. Y yo creo que fue porque me iba a ahogar en Veracruz cuando era niño. Hay un punto que digo, ya no más. Pero sí me aventuro demasiado. Anduvimos en un manglar, en una lanchita de motor, donde presumiblemente había cocodrilos de hasta 3 metros. Entonces, anduvimos buscando o tratando de ver un cocodrilo. Y yo hasta metí la mano, o sea, ay, ¿cómo hago esas cosas? Y yo leí en Selecciones Reader Digest que iban así en una lancha motorizada y una chica iba con la mano afuera de la lancha y un cocodrilo saltó y la agarró, la revolcó y casi termina con ella y sobrevivió, por eso escribió la historia. En Selecciones de Reader Digest siempre hay historias sobre ataques de animales y principalmente de osos, pero bueno, esa vez fue de cocodrilo. Yo sabiendo que había cocodrilos llevaba la mano abajo. Les digo que hay un momento en que digo, John Silence, ¿eres tú? ¿O es tu mitad siniestra? Que no le estás midiendo qué tan hondo es el río, ¿eh? Y así, amigos, entonces mucha gente va a la playa y está tomando una cerveza y está en la playa nada más así acostada, o se mete tantito, nada más mete los pies a la alberca, como dicen por ahí, a la alberca, al océano, como dicen, pues por lo menos llévame a la playa para meter los pies al mar. Pero cuando ya estás adentro, ya no tocas el fondo, ya estás flotando, ya estás... Porque en el mar se flota muy fácil, o sea, a mí me gusta nadar y me cuesta mucho más trabajo nadar en agua dulce que en agua salada. Obviamente en agua salada flotas, pero también depende las olas. Nos metimos también a Progreso, una playa que está en Mérida, y hace poco leí las noticias que la playa fue invadida por carabelas portuguesas, que no son medusas, pero es un animal marino que es altamente venenoso. Y ahí yo estuve nadando y yo jamás pensé que ahí había carabelas portuguesas, por ejemplo. Les digo, o sea, es que uno se mete y no sabe lo que hay o lo que puede pasar. Y hay muchas playas padrísimas y hermosas en Yucatán, de verdad, y en Quintana Roo. No todo es Cancún y Playa del Carmen y Isla Mujeres, no, o sea, hay unas cosas increíbles donde la gente no va, pero que están bien salvajes todavía. Entonces, si le mides, pues incluso ha habido ataques de tiburones en Playa del Carmen. Entonces, yo les estoy contando todo esto porque quiero que tratar de permear, de que ustedes puedan sentir esa sensación de estar realmente ante algo indomable como es el océano y no hay escapatoria de un tiburón. Ahí radica el terror de un tiburón, que él es un súper depredador. Y si en algún momento te encuentras con uno y decide atacarte, adiós Nicanor. Muchas personas sobreviven por obra y gracia del Espíritu Santo.
o de Tlaloc, o de Tonantzin, o de Ixchel. Pero en realidad es un mundo totalmente diferente al nuestro. Es una sensación completamente de algo primitivo, de algo enorme, de algo inexplorado, y de algo hermoso además, porque el océano es hermoso. Entonces me maravilla, me fascina y me avergüenza que teniendo todos estos puntos y factores a favor, el cine siga haciendo unas películas nefastas sobre animales marinos que no existen ya y que es un sueño que pudieran existir y que es una muy remota posibilidad, como es el megalodón, que es un tiburón prehistórico que es gigantesco. Pues así las películas de tiburones y así las películas de animales marinos. Lo único que ocasionó este podcast es que yo quiera ir de viaje a la playa, pero necesito ahorrar mucho, así que yo creo que en los últimos días de este año no voy a poder ir a la playa. Aunque de verdad yo creo que mi más grande deseo es ir a Ixtapas y Guatanejo. A mí me gustó mucho ese lugar. Me sentí como si hubiera ido a Hawái. Hay unos hoteles hermosos donde puedes entrar a comer o a desayunar, aunque no te hospedes ahí. Y como es como una cañada, están como muy en alto. Entonces tiene unas vistas hermosas del mar. Además de que las personas que me dieron el tour me llevaron a unas playas poco turísticas, kilométricas. O sea, unas playas gigantescas donde no había un alma. Yo agradezco mucho eso, porque vi la naturaleza en su más grande esplendor. Vi aves marinas cazando peces. No sé si han visto el cortometraje de ese pajarito que se tiene que aguantar a las olas, ¿no? Que le da miedo porque la ola se lo lleva, pero que su mamá le enseña cómo aguantar la ola para agarrar conchas y ostras y comer. Vi de esos pajaritos. Es una cosa hermosa ir al mar, amigos, pero en el mar. Más allá de la zona de confort y de la zona segura están los tiburones blancos. Y no son los únicos y no son los que más atacan a la gente. El tiburón que más ataca a la gente es el tiburón toro, que tiene la capacidad de meterse a los ríos. También conocido como tiburón de Zambezi, que tiene su origen en el río de Zambezi, en África, pero que se ha visto en toda América y principalmente en el Caribe. Y principalmente en Playa del Carmen, a un lado de Cancún, donde se le alimentó por muchos años para que los turistas tuvieran esa experiencia de nadar con tiburones, porque se metían como con unos escudos y como con unos tanques y alimentaban a los tiburones y protegían a los turistas que estaban de buzos, pero que esa práctica ya se prohibió por su riesgo, pero que lo único que ocasionaron es que ahora esas playas estén llenas de tiburones toro, porque eran alimentados por la gente. Entonces, tiburón toro, tiburón limón, tiburón azul, tiburón tigre, tiburón blanco, los tiburones que más atacan a las personas. Hablando solo de tiburones, porque te puede salir una barracuda, te puede salir una medusa, te puede salir, en el peor de los casos, una orca malvada. Gracias por estar aquí. O un delfín, Cuidado con los delfines. Cuidado con los delfines. Gracias por estar aquí. Creo que les he mostrado un poquito mi amor por el mar. Cuando yo era niño, me compraron la biblioteca de Cousteau. Y me encantaba ver las fotografías de animales marinos. Y siempre estuve muy asociado al océano. Pero extremadamente asociado al océano. Desde niño. Fue mi sueño, yo no conocía el mar. Yo conocía el mar como hasta los 10 años. Entonces cuando yo llegué, yo lo percibí antes de llegar. O sea, empecé a oler el olor a sal que el mar te ocasiona. Y cuando lo vi por primera vez, aún recuerdo esa sensación. Y es una de las pocas emociones que no he olvidado en mi vida. La primera vez que vi el mar. Me quedé en silencio observándolo y no lo podía creer. No podía creer que se había salido completamente de mis expectativas. O sea, era mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más ruidoso, mucho más hermoso y mucho más salvaje que como yo creía. Obvio, pues porque conocí Veracruz y Veracruz está medio salvaje a donde yo fui. En Veracruz salen serpientes en el mar, por ejemplo, ¿no? Pero, pues, ¿qué les puedo decir?
qué bueno que pude compartir con ustedes todas estas experiencias. Y muchas gracias por estar aquí. Pues voy a terminar de ver El Demonio Negro. Hasta el momento se me hizo un poquito más divertida que Megalodón, porque me dio risa tanta tontería. Pero vamos a ver después, a ver qué les diré de esta película. Les mando un gran saludo y un gran abrazo. Y recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Hasta pronto. John Silence Radio presenta The Howard Philip Lovecraft en la voz de John Silence. En 1929 se llevó a cabo una exploración científica a la Antártida. Más de la mitad de los exploradores perdieron sus vidas en manos de una fuerza de origen desconocido. Esta es la historia. En las montañas de la locura. Versión ambientada. Escúchalo solo en John Silence Radio. Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Bueno, sí, soy Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos.